Curiosamente, África concentra 2/3 partes de las tierras aún cultivables. Hay abundancia de tierra fértil, hay abundancia de agua. En Etiopía esto es especialmente evidente con todo el caudal del Nilo Azul y, sin embargo, a pesar de tener 2/3 partes de las tierras cultivables, más de la mitad de la comida es importada del exterior y África sigue necesitando ayuda alimentaria del resto del mundo. Este es un objetivo fundamental, es un objetivo no solamente en Etiopía, sino en el resto del continente, llegar a ser autosuficientes desde el punto de vista alimentario que en Etiopía se ha planteado hacia el año 2015. Y aquí también debo decir que yo, al menos particularmente, no comparto esas teorías malthusianas sobre crecimiento geométrico de la población y crecimiento aritmético de los alimentos, de tal manera que África, especialmente África sobre todo, estaría condenada más o menos a sufrir periódicas crisis. Es verdad que quizás en algún país pueda haber habido un impacto de la demografía. Ruanda sería probablemente el primero que se nos puede venir a la cabeza con el terrible genocidio del año 94 y años posteriores, pero en general África está despoblada en general. En relación con su potencialidad, con la capacidad de producir, el problema muchas veces que se plantea es que esos cultivos africanos luego por un sistema internacional no tienen cabida en los mercados internacionales y que los productos y que el precio de los productos, de los alimentos en concreto, no lo fijan los africanos, tampoco lo fijamos nosotros los europeos en general, se fija en mercados internacionales, concretamente en la Bolsa de Chicago, y luego se impone al resto. Un África que es muy dependiente de algunos monocultivos, como puede ser el algodón en los países del Sahel, pero que sigue sufriendo esa gran paradoja de tener todo el potencial y necesitar, sin embargo, importar el alimento más esencial. Otro tema que quería dejar planteado también es el de la coexistencia de comunidades y religiones. No voy a tener la osadía, estando el profesor Ginner-Abati, que es probablemente la persona que mejor conoce en Europa los pueblos, las sociedades de pequeña escala, como me ha enseñado a decir correctamente en los países de la zona, en Etiopía o en Sudán, pero sí quiero dejar señalada también de nuevo ese lugar común que tantas veces aparece como África destinada a un conflicto permanente entre religiones, concretamente cristianismo, islam, y que no se corresponde con la realidad. África tradicionalmente ha tenido una concepción de la religión tolerante, perfectamente adaptable a sus costumbres, a sus usos, y las versiones más modernas, wahabita, por ejemplo, salafista, son más bien importadas desde el exterior. Es verdad que en algunos países hay una línea divisoria que puede tener implicaciones políticas. Nigeria es un caso claro. Es el principal país de África en términos demográficos, con cerca de 150 millones de habitantes, donde hay una separación entre un norte fundamentalmente musulmán y un sur cristiano, entre comunidades yoruba, igbo, hausa, pero que sin embargo han conseguido una manera de cohabitar y de salir adelante que está funcionando bastante bien. El próximo test serán las elecciones presidenciales que celebrará dentro de unos días en Nigeria. De nuevo aquí Etiopía es un país interesante. Etiopía es uno de los países que se convirtieron antes al cristianismo, ya en el siglo IV enraizó el cristianismo en Etiopía, pero también el Islam tiene presencia en Etiopía, incluso desde los tiempos del profeta, de Mahoma, ya en el siglo VII llegaron seguidores suyos a Etiopía y desde entonces Etiopía es considerada como tierra de refugio para el Islam, con ciudades consideradas santas como Harar, por ejemplo, una ciudad mítica donde vivió el poeta Arthur Rimbaud. La coexistencia entre cristianismo e islam en Etiopía me parece particularmente ejemplar, también para otros países. No quiero decir que con esto esté garantizado para el futuro, hay que hacer este esfuerzo
de respeto, de tolerancia, pero desde luego lo que sí creo es que esa especie de condena que señalaba el profesor Samuel Huntington con su choque de civilizaciones son profecías que no necesariamente deben cumplirse en todo caso. Con la cuestión de la seguridad alimentaria y los esfuerzos por conseguir ser autosuficientes, creo que también podremos tocar brevemente la cuestión del debate sobre la ayuda al desarrollo en África. Creo que lo han abordado ya en sesiones anteriores. Me parece que estos días es una cuestión especialmente candente, el debate, la discusión sobre la eficacia de una ayuda al desarrollo en África que no ha transformado África. Ha salvado muchas vidas, indudablemente. Ha sido una labor noble, muchos esfuerzos de muchas personas que se han volcado con el continente africano, pero sin embargo yo creo que es justo reconocer que 50 años después de la independencia de África, la ayuda al desarrollo no va a transformar África, no va a conseguir sacarla del ciclo de pobreza. Esa es una reflexión que se hacen los propios africanos que quieren una relación con el resto del mundo más de partenariado, más entre iguales, que agradecen la ayuda que reciben, pero quieren sobre todo inversiones, intercambios económicos. Y es por eso por lo que está teniendo tanto éxito la entrada tan fuerte de nuevos socios como China, por ejemplo, o India, están llegando con infraestructura, con financiación, con inversiones. Decía el profesor Jeffrey Sachs, que fue el ideólogo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que lo que África necesitaba era un gran paquete de ayuda, una especie de plan Marshall. No sé yo si eso iba a conseguir cambiar África. No es lo que creen los líderes africanos. Y aquí, de nuevo, me refiero también al caso de Etiopía. Etiopía es hoy por hoy el país africano no productor de petróleo que está creciendo más intensamente en los últimos años, con promedios de crecimiento superiores al 10%. Y eso con una población siempre en constante aumento. De nuevo, la población no es ese elemento, esa rémora, sino muchas veces puede ser el factor de cambio. Lo ha demostrado también en los países del norte de África, con revoluciones populares protagonizadas por la juventud. El gobierno etíope, toda la insistencia del gobierno etíope ahora mismo está concentrada en atraer esas inversiones, en abrirse al exterior y conseguir producir más en el país e intercambiar con sus vecinos. Para eso también la integración regional es fundamental, y esto me llevaría a abordar, aunque sea también brevemente, el gran vector de integración en África, que es hoy por hoy la Unión Africana, que tiene su sede en Addis Abeba. Su antecedente fue la OUA, la Organización para la Unidad Africana, que se creó precisamente en Addis Abeba en el año 1963, por ser el único país probablemente que no había sido colonizado. Entonces se buscaba un referente, un país con esas características. También la figura del emperador Haile Selassie, que había resistido a la invasión italiana. Etiopía no fue colonizado nunca, pero fue brevemente ocupado militarmente por el fascismo italiano, por Mussolini en los años 30. Fue una ocupación breve, fue una ocupación militar, y frente a ella se opuso en un famoso discurso en la Sociedad de Naciones también, que tuvo una gran repercusión en el mundo, el emperador Haile Selassie. La antigua OUA estaba basada en ese principio que mencionaba antes de intangibilidad de fronteras, el uti possidetis iuris, no tocar las fronteras heredadas para no abrir una caja de Pandora de reclamaciones territoriales. Era un principio útil. Y se basaba, por tanto, también en la no injerencia. La OUA no entraba en los asuntos internos de los países africanos. La consecuencia era que en aquel momento el modelo reinante en África eran modelos autoritarios, mientras que poco a poco se ha ido cambiando de paradigma hacia países, modelos más democráticos. Y ahí también el trabajo hecho por la Unión Africana ha sido muy importante. Se ha pasado de esa no injerencia a la no indiferencia, y también a suscribir
una serie de documentos apoyados por los propios africanos, como la Carta de Derechos Humanos